7:28 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al ingeniero José Pilegui, ingeniero experto en el tema de seguridad, de electricidad, y también al ingeniero Andrés Oquendo, es presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Pichincha. Les invitamos para hablar del panorama eléctrico en el Ecuador. Es bueno curarse en sano, como se suele decir, cuando estamos todavía antes del estiaje que de manera recurrente ha generado apagones en el país. Este lunes, la portavoz del Palacio de Gobierno, Carolina Jaramillo, hizo el anuncio respecto, según el gobierno, el panorama eléctrico que hay en el país, para que lo comenten. Muy buen día. Este año se incorporan en total 979.5 megavatios. En el 2026 se procederá con 403 megavatios y en el 2027 con 600 megavatios. Esto nos da un acumulado total de 1982.5 megavatios. Energía firme. Es aquella que no depende del clima y que permitirá garantizar el suministro de energía y contar con reservas adecuadas. Hoy nos permiten decir que tenemos energía eléctrica garantizada en el Ecuador. Ingeniero José Pilegui, muy buen día. ¿Cree usted está garantizada la entrega de la energía eléctrica cuando viene el nuevo estiaje? Buen día. Buenos días, Miguel. Lo primero que hay que indicar es que el escenario que se presenta tiene dos subescenarios, puesto que ese escenario es permanente todo el año. La falta de aguas en la zona austral, que se conoce como estiaje, entre noviembre, octubre de cada año hasta abril, mayo del año siguiente. Eso es una realidad que se va a presentar este año. El tema es si es que se va a presentar con la gravedad que lo hizo el año 2024, en donde los apagones no comenzaron en noviembre u octubre, comenzaron en septiembre y tuvieron un tema preliminar que duró de abril a mayo del año 2024. Podríamos indicar que esa situación de abril a mayo del 2024 no se ha presentado ahora en el 25, y podría ser de que si las condiciones en el austro son como las que hemos tenido todo el tiempo, es decir, año a año, de estiaje de octubre a mayo del año siguiente, con la capacidad que se tiene instalada se podría enfrentar el tema de apagones, como ya sucedió en años anteriores. Si se presenta con la inclemencia que se tuvo el año pasado, ciertamente hay un alto riesgo de que podamos volver a tener apagones. En otras palabras, dependemos, a mi entender, y por los datos que conocemos, todavía de lo que acontece o no con la naturaleza. Ingeniero Pilegui, es decir, ¿seguimos dependiendo de si llueve o no en los embalses? Al final del día, sí, si es que tenemos estas condiciones como las que hemos estado viviendo el año pasado. Y por tanto, cualquier inversión como la que se ha anunciado por parte del gobierno, que se está haciendo o se va a realizar, es buena, porque da más confiabilidad al parque de generación del país y da más confiabilidad al servicio eléctrico que tenemos que recibir los diferentes consumidores, sea en estos residenciales, comerciales o industriales, porque al final del día las facturas nos las pasan a todos. Creo que cualquier esfuerzo que se haga debe ser bienvenido, pero también cualquier esfuerzo que se haga tiene que estar dentro de un plan y tiene que hacerse de la manera más correcta y ajustada a parámetros técnicos, de tal manera que aseguren que lo que se está contratando o comprando nos asegure eso, confiabilidad en el sistema de generación, que luego podemos hablar de que deberá reforzárselo también con el sistema de transmisión y con el sistema de distribución a nivel país.
Bienvenido al ingeniero Andrés Oquendo, expresidente del Colegio de Ingenieros en Pichincha. ¿Cómo ve usted el panorama? ¿Se puede garantizar, como desde el gobierno se ha anunciado, garantizar que no habría cortes de energía en el próximo estiaje? Buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, José. Buenos días a todos. Coincido plenamente con José. Solo quisiera agregar, bueno, para garantizar, pues, ¿qué ha cambiado? Habría que ver qué cambió de lo que sucedió el año pasado. Con respecto a implementación el aumento de la potencia, tenemos Toachi Pelatón, que es bastante bueno, y sí lo podemos sumar, porque en el caso de que hay estiaje, Toachi Pelatón pertenece a la cuenca del Pacífico, no son contrarios, diferentes hacia lo que es la cuenca del Oriente. Entonces, cuando hay estiaje por ese lado, por el lado de la cuenca del Pacífico, no es así. Entonces, eso sí suma, pero estamos sumando 250. Entonces, por un lado, ¿qué ha aumentado en la generación de electricidad? Sí, Toachi Pelatón. Ahora, con respecto a qué puede cambiar, y es efectivamente que no sea el estiaje, no sea tan fuerte. De una u otra manera, yo me atrevo, o pienso que el gobierno está firmando esto porque digamos que existen ciertas condiciones que se han dado para pensar que no va a ser un estiaje muy fuerte. Además, esto de la intensidad del estiaje es cíclico, ¿sí? Entonces podríamos decir que podría pensarse que en este año no va a ser tan intenso el estiaje, y podríamos decir que garantizarnos esa palabra a mí me parece que es demasiado decirla, pero podríamos pensar de que si el estiaje no es fuerte vamos a poder sobrellevar esto, y si se presenta un poco intenso puede haber cortes, pero estos cortes no van a ser tan largos como como sucedió en el año pasado. Ingeniero Oquendo, es decir, no se puede garantizar y seguimos dependiendo de las lluvias para los embalses en la generación hidroeléctrica. Sí, por supuesto que sí, eso es una realidad nuestra. Cambiar eso es un cambio, yo diría, ni siquiera a mediano plazo, es un cambio a largo plazo. Y si bien el gobierno anunció que va a incorporar 900 megavatios, habría que verlo si lo hace. Ojalá así sea y ojalá se lleve a cabo. Posiblemente si lo hacemos con mayor tranquilidad, es decir, con mayor planificación, puede llevarse a cabo, porque ya vemos lo que sucede cuando esto se hace en el tema de emergencia, ¿no? Finalmente no termina haciéndose. Entonces, si es parte de una planificación y se lo hace bien y se lo ejecuta, pues podría ser que, como yo lo decía, hasta el 2027 podríamos en algo compensar el tema. El tema es que se va incorporando energía, pero también va creciendo la demanda, y lo que se piensa incorporar es un tema que no es hidroeléctrico, y si bien puedo decir, inclusive eso podría ser más rápido que incorporar energía hidroeléctrica. El costo también es significativo, y obviamente eso también va a influir en las tarifas. Ingeniero José Pilegui, de alguna manera ha habido observaciones respecto de las decisiones en medio de las urgencias en las que vive el país. Por ejemplo, ¿no ha habido una improvisación en la solución de emergencia? ¿Acaso no debe tomarse en cuenta la normativa existente, por un lado? El tema de las licitaciones, la calificación previa de proveedores, en donde se tiene una lista de proveedores. La verificación de origen de las condiciones, la comprobación de que cumplan con las reglas. ¿Cuánto juega esto? Bueno, el país tiene un marco normativo sobre el cual se hacen las contrataciones públicas. Y yo creo que la vara con la que se miden a los contratistas debe ser la misma. Y eso es evidenciable cuando, por ejemplo, se habla de que en el caso de una de las generadoras que se les está contratando generación, que va a quedar como activo del Estado, las inspecciones que se han hecho a los equipos se las ha hecho en algunos casos vía video, ¿no? Y eso es un poco inusual,
conociendo lo estricto que son en sus procesos de adquisición empresas como Selec, ¿no? Llama la atención y por eso también podemos avisorar que se presentan una serie de inconvenientes de los cuales hay que sacar experiencia para no repetirlos, más allá de que Selec es una institución que tiene mucha experiencia en materia de generación, pues la mayor parte de todo el sistema de generación a nivel nacional en su momento fue instalado por el INESEL o adquirido por el INESEL o contratado por el INESEL, y luego esto se convirtió en las empresas que conocemos en una etapa de transición, empresas privadas, y luego se convirtieron en una corporación que fue la Corporación Eléctrica del Ecuador, de electricidad, la Corporación de Electricidad del Ecuador, que es la que actualmente termina haciendo las contrataciones de las generaciones que están supliendo el déficit de energía que estamos teniendo, por un lado con las barcazas y por otro lado con estas plantas de generación que van a quedar como un activo. Y las empresas como Progen, en los líos legales que ha habido, ¿cómo salir de esto? A ver, mire, yo creo que la ley de contratación pública, cuanto a los términos de referencia de las contrataciones que se han hecho, establecen justamente lo que tiene que hacerse, los caminos a seguir. Si existen incumplimientos por parte del contratista, lo primero que se hace es la búsqueda de la solución, porque no todo pasa porque exista un conflicto. Porque al final del día los afectados somos nosotros, como ecuatorianos, al no disponer de esos 100 megavatios contratados, por mencionar algo, ¿no? Pero creo yo que sobre todo deberá cumplirse lo que establece estas ambas normativas, ¿no? Y ver exactamente el meollo del asunto, qué es lo que está aconteciendo ahí. O es un llamado de atención público el que está haciendo el gobierno nacional a esta empresa porque no está cumpliendo a tiempo las cosas y es una manera de presionarla, o es una decisión en firme de querer que se termine el contrato. Yo creo que siempre hay que buscar un punto medio en esto, ¿no? Y corregir los errores que se hayan dado. Ninguna contratación es perfecta. Siempre tiene errores y estos errores deben ser susceptibles de remediación. Cuando no son susceptibles de remediación hay que irse a conflictos, ¿no? Legales, pero de por medio está el servicio. Y yo creo que es un tema que hay que privilegiar. Desconozco quiénes son estas personas de Progen, así como la otra compañía Austral, me parece. Pero hay un contrato en firme que lo que está buscando es superar la crisis energética incorporando nueva energía firme, porque esta es energía firme, esta energía que al utilizar combustible fósil, independientemente de lo que pase con la hidrología del país, tienen que estar operativas. Y por otro lado, deben ser unidades que nos aseguren confiabilidad en el tiempo, ¿no? Yo en lo personal, como técnico, no soy partidario de que unidades de generación de este tipo se contraten con muchas generadoras. Por ejemplo, que para llegar a 100 megavatios tenga que instalar 40 unidades de 2.5 o 2.7 megavatios. Usted lo que está haciendo en esa contratación, multiplicar los problemas. Normalmente lo que se debe hacer es contratar 100 megavatios que estén en una sola turbina o en dos turbinas, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de las turbinas que en su momento se contrató en el país y que están en la Gonzalo Ceballos, que están en la Aníbal Santos o que están en la Enrique García, que son unidades de capacidades mayores. Y así evitamos problemas que acontecen en un sistema, porque es un sistema que siempre va a presentar problemas. En todo caso, yo en su lugar no hubiese contratado este tipo de generación. Le digo con franqueza, hay disponibilidades en el mercado de turbinas que perfectamente pudieran trabajar en las capacidades que le indico de 50, 100, hasta 200 megavatios y más aún, que convertirían los 40 problemas de generación que tienen una sola planta en uno solo. Por un lado. Por otro lado, son unidades que en el tiempo pueden migrar al uso de gas natural, porque son turbinas que se las adquiere o se las contrata con esa condición o característica,
Y un tema sobre el cual el Ecuador tiene que apostar en firme, como lo está apostando el mundo, para el tema de la generación eléctrica, es el gas natural. Es limpio, es más eficiente, es menos costoso. Y creo que no se está viendo ese conjunto de cosas que estoy comentándole cuando se ha contratado unidades de este tipo. Porque cuando usted diseña un sistema eléctrico de potencia, para un país como Ecuador, tiene que estar atado a un plan nacional energético. Y dentro del plan energético entra el petróleo, entra el gas, entran las energías renovables, como la eólica, la fotovoltaica, la hidráulica misma, que es una energía renovable, y por cierto también estas energías térmicas, ¿no? Y yo creo que hay que verlo como conjunto, y nos estamos olvidando de eso en el país. Estamos simplemente atacando la fiebrecita que nos produce los apagones, y los atacamos con aspirinas, cuando el mal mayor que tiene el Ecuador y que viene arrastrando de años es que no contamos con un plan energético definitivo o definido que nos marque una ruta en 5, 10 y 15 años, por lo menos. Ingeniero Andrés Oquendo, a ver, lo que le planteaba el ingeniero José Pilegui, sí es importante efectivamente contar con un plan energético que enfrente los problemas estructurales no solo al inmediato, sino al mediato plazo, pero en medio de estas emergencias, ¿acaso no ha habido improvisación en la solución de emergencia cuando se advierte este incumplimiento de empresas como Progen, Austral? ¿Qué pasa con la licitación, la calificación previa de proveedores? ¿Qué pasa con la verificación de origen de las condiciones de los equipos? Porque se dan cuenta cuando están aquí. ¿Qué pasó? No se hace una verificación in situ de dónde sale y también, obviamente, en dónde llega y dónde se va a instalar. ¿Cuántas fallas ha habido en este sentido? Bueno, primero que todo, un plan sí existe y ha existido siempre. En eso el país ha sido muy organizado en el sector eléctrico. El problema es que no se lo cumple. Ese es el problema. Ahora, respecto a lo sucedido, hay un plan, y ese plan no se ha podido llevar por tema económico, principalmente por tema económico. Cuando quieren ejecutar algo, hay muchas trabas, muchos problemas. Entonces, hasta cierto punto, lo que dicen, bueno, esperemos a que haya la crisis y hagámoslo de emergencia porque la emergencia lo permite hacer y que esto se haga muy, muy rápidamente y brindan una serie de condiciones que hace que se pueda acelerar un proceso. El problema es que esos procesos, cuando son en temas de emergencia, se hacen pensando en solucionar una crisis de ese momento, ¿sí? Y por eso es que se hicieron contrataciones como la que mencionaba José, con muchos generadores, que obviamente no tiene sentido, y la solución tiene que ser en función de emergencia, y es lo que haya, lo que se encuentre, lo que haya disponible en ese momento en el mercado. Y eso es lo que sucede, porque cuando si lo hiciéramos según un plan, decir, oye, vamos a tener estos problemas, vamos a necesitar tanta potencia, recién los que se presentan a esa licitación planifican hacer el pedido a las fábricas de cierto tiempo. Entonces, bueno, yo te puedo presentar esto es lo que puedo hacer, pero es algo en función de que se va a fabricar, que recién se va a hacer y que obviamente eso va a tomar 1 año, hasta 2 años inclusive. Entonces, ahí es diferente, pero es muy diferente. Es distinto cuando dice, oye, necesito en este instante, ¿qué es lo que hay en el momento, en este momento? Es tanto. Y hasta cierto punto también lo que se buscaba era calmar la situación, indicar que sí se está trabajando, que ya se tiene una solución que va a ser más o menos rápida. Y ahí es cuando se obvian todos este tema de la verificación in sitio, de ver lo que se tiene, porque en el caso de Progen, y la verdad, usted ni cuando nos explicamos cómo es que no verificaron el tema de la frecuencia. O sea, realmente no nos cabe decir, oye, de algo que es tan importante. O sea, entre nosotros nos preguntamos, oye, ¿cómo se les pudo escapar algo así?
o lo obviaron, no fue en las indicaciones técnicas, no entendemos cómo pueden darse estos casos, pero al final lo que dijeron y lo que se trató de me imagino de hacer, o lo que dijo Progen, dijo, no, yo puedo conseguir ahí esto disponible, y pues aquí le creyeron, pero es un tema de emergencia. Cuando se hace emergencia se hacen así las cosas, pero si se hicieran planificadamente, yo te aseguro que esto no se podría dar. ¿Y por qué cree que sin ir a las emergencias no se podría dar, ingeniero Kendo? Porque ya lo hemos visto, o sea, en trabas. La principal es el tema el tema económico, ¿sí? Escasamente el dinero está alcanzando para la parte operativa, no alcanza por completo para el tema de mantenimiento, ya lo hemos visto. Y la otra parte es la ley y la cuestión política que no permiten hacer nuevas inversiones. Esas nuevas inversiones ya no las puede seguir haciendo el Estado. Eso es clarísimo. Tenemos que dar apertura para que pueda la inversión pueda ser privada. Y eso es un grave problema político, sobre todo en un sector estratégico como es la energía. Entonces, es claro, lo planificado tiene que hacerse con una inversión. Esa inversión tendría que ser privada. La ley se ha modificado, ha habido cambios que podría permitir ya el tema de que haya inversión privada, pero ahí hay tema político en lo cual no hay interés o no conviene el tema de que haya esa inversión privada, porque se considera estratégico la generación de energía. Entonces no procede, no camina. No camina. Yo me imagino que si en realidad se permitiera o hubiera la intención de que esta inversión privada entre el sector eléctrico, es un buen negocio para los inversionistas. Seguro que es muy, muy buen negocio. Entonces, ¿por qué? O sea, no es que no va a haber inversores, seguramente lo va a haber, ¿sí? Lo va a haber, y eso es real, porque la energía se requiere, se necesita, la demanda crece. Sí, va a haber esa inversión, pero no se da, no hay las condiciones en el país para garantizar esas inversiones. Siempre se está pensando que, bueno, esa inversión, el inversor va a ganar dinero. Tiene que ser así, pues, si no, ¿para qué invierte? Posiblemente eso va a hacer que el tema de las tarifas tenga que regularse de una mejor manera. Entonces, a veces como que piensa y dice, no, preferible que pase el tema de la emergencia, ahí veremos cómo sale, pero que el asunto siga comandado por el Estado. Ingeniero José Pilegui, ¿hay o no hay condiciones para las inversiones? El ingeniero Kendo decía, si no hay condiciones, ¿cómo se puede avanzar en este sentido? ¿Hay o no hay condiciones para que el sector eléctrico se nutra con precisamente esas inversiones? Una cosa, antes de contestarte eso, Miguel, Andrés indicaba con certeza del tema de que existe un plan maestro de electricidad, ¿no es cierto? Y es cierto. Pero eso no puede estar desarticulado de un plan maestro energético del país. Y yo creo que ese plan maestro energético del país no lo tenemos. Y si existe, no lo conocemos. Y en ello intervienen todos estos elementos que terminan convirtiendo la energía en diferentes fuentes de usos, como son la electricidad, como son el combustible para el sector de transporte, como es el gas para el sector industrial. Y creo que todo eso está desarticulado, puesto que todo está íntimamente relacionado al final del día. Entonces yo en este punto, dado que se está poniendo o se quiere poner el dedo sobre la llaga, porque se ha hablado mucho de la falta de acción en el pasado al respecto, hay que trabajar en esto. Se ha perdido mucho tiempo en el pasado, y creo que la emergencia a veces nos hace perder la óptica de que el problema mayor es no contar con esa acción en el largo plazo. Eso por un lado. Y por otro lado, está lo que consultas, ¿no? ¿Van a venir o no inversiones al país? Bueno, justamente parte de lo que tiene que hacer ese plan es crear las condiciones para que pueda afincarse en el país inversión de largo plazo. El sector energético es un sector intensivo en capital.
Y para ello hay muchos lugares de destino en el mundo. Ecuador no es de los mejores. De hecho, estamos en todo este proceso durante algunos años y no logramos cuajar que Ecuador se convierta en un destino confiable, un destino estable, un destino donde el avatar político no cambie las reglas del juego. Fíjate, Miguel, que basta con que un mismo gobierno cambie el ministro de una cartera o el administrador de una empresa para que inclusive cambie en muchos casos la política o el plan trazado. Entonces, eso es lo que evalúa y valora un inversionista extranjero o un inversionista nacional para hacer inversiones de largo plazo. Creo que las inversiones en el sector energético pueden convertirse a partir de una crisis en una gran oportunidad para el país para su movilización en la parte económica. En el sector eléctrico se necesitan no menos de 15 a 20 mil millones de dólares para los próximos 10 años. Eso, imagínense en la economía todo lo que generaría y el movimiento en todas las distintas industrias que participan para la construcción, por ejemplo, de una central hidroeléctrica o para la construcción de una línea de transmisión o para la mejora de una red de distribución. Es decir, la economía como un conjunto se ve favorecida. Idéntica cosa podemos hablar del sector gasífero o el sector petrolero como tal, que a veces los queremos dividir, y en donde hay que hacer inversiones tanto o mayores que las que comento. Pero las condiciones país debemos construirlas y los principales promotores de esto se convierten en los que dan la cara por parte del gobierno para promover esta situación. Yo creo que tenemos muchísimo por hacer aún en el país en materia energética. Necesitamos muchos recursos que no los tenemos, que definitivamente tienen que venir del sector privado, pero debe para ello existir claridad en la legislación, claridad en las normativas subsecuentes a esta legislación, claridad en los organismos que intervienen o participan en estas áreas, llámese usted la Agencia de Regulación del Sector Eléctrico, la Agencia del Sector de Telecomunicaciones, porque también telecomunicaciones entra como un gran captador de recursos, el sector de minería, porque todo tiene que trabajar al unísono al final del día en cuanto a dar estabilidad a las inversiones que usted pueda atraer al país. Porque si usted, por ejemplo, al sector minero, que paga valores altos por sus concesiones y otros, no le da un trato justo de acuerdo a lo que establece su contrato, ese va a ser el principal promotor para que no venga otra inversión al país. Me explico, es decir, todos tenemos que trabajar al unísono para que se pueda afincar recursos en el país en el largo plazo, porque todas estas inversiones en las que estamos hablando son inversiones de largo plazo. Una planta de generación hidroeléctrica como Santiago, que se necesita invertir entre 3 a 4 mil millones de dólares, dependiendo de la capacidad final que usted quiera explotar, sea esto 2.000 o 3.000 megavatios, no la hace de la noche a la mañana. Usted, para construir una facilidad como esta, necesita no menos de 6 a 7 u 8 años para tenerla en su conjunto. Y esas inversiones para venir van a tener que también tener las suficientes garantías para poderlo hacer. Cardenillo, algo similar. El tema del campo Amistad para la explotación del gas natural. La prospección petrolera en el oriente, que está completamente atrasada, no se ha hecho en muchos años. Inversionistas que vengan a ser socios del Estado, no simplemente empresas que vengan a prestar servicios. Y todo esto tiene que trabajar en un conjunto. Entonces, ese conjunto es del que estamos hablando, Miguel, cuando usted me dice qué nos falta para crear las condiciones. Yo creo que los países como Perú, como Chile, como la propia Colombia, que captan inversiones sobre los 10.000 millones de dólares al año, son el mejor ejemplo de lo que tenemos que hacer para atraer inversión de largo plazo en el Ecuador.
Ingeniero Andrés Oquendo, ¿qué debiera hacerse para fortalecer, si hay el plan que no se ha cumplido, cómo recuperar, si es que fuese factible, el tiempo que de alguna manera se ha perdido, para adecuar a las necesidades que tiene el país? Bueno, además de todo el tema político, el tema económico, para mí el principal problema es el tema de la tarifa. Sí, esta tarifa es una tarifa subsidiada, ¿sí? Solo sostenible si toda la generación fuera hidroeléctrica, ¿sí? Solo bajo esas circunstancias esto es sostenible. Cualquier tipo de inversión adicional que tiene que verse a que hay una inversión inicial que hay que pagarla y que obviamente eso va a influir en las tarifas. Si un inversor dice, bueno, primero digamos, ¿en qué invierto? ¿En energía hidroeléctrica u otro tipo de energías? Si invierto en hidroeléctrica, tengo dos problemas. El primero es que tengo que luchar contra un montón de condiciones porque se utiliza el agua y el agua es un factor natural y en fin, o sea, hay miles de cosas y dice, bueno, eso debería ser solo de uso del Estado y del Estado el que debería usar. Entonces se enfrenta primero a una serie de barreras muy, muy grandes. La inversión es segura, ¿sí? Pero, y el segundo punto es que es una inversión a largo plazo, ya lo indicó José, hay dos proyectos supremamente importantes que podrían llevarse a cabo, es Paute Cardenillo y es Santiago, pero esas inversiones estarán, si se empieza de una vez, eso son 5, 6, 7, hasta 10 años, entonces es una inversión a largo plazo, pero para mí son las mejores inversiones que se podrían hacer si salvamos todos esos obstáculos en las cuales pues obviamente va a haber mucha oposición porque no se quiere que se exista inversión sobre recursos naturales del propio Estado. La segunda es, bueno, entonces invertamos en otro tipo de energía, ¿sí? El problema ahí es que la energía ya, el costo de generación es mayor al costo a lo que paga el usuario. Entonces el Estado tiene que subsidiar esa diferencia. Y el inversionista dice, mira, para mí resulta complicado saber que tú tienes parte de lo que tienes que pagarme tiene que ser el Estado con subsidio. Y yo sé que ahí va a haber retrasos, sé que va a haber problemas. Entonces dice, no, yo quisiera que mi inversión sea pagada por sí mismo por el usuario final. Y es lo que sucede en Perú, es lo que sucede en Colombia, y es lo que ha permitido esa inversión. La garantía de que quien hace esa inversión sabe que va a ser pagado por el propio usuario. No tiene que esperar un subsidio del Estado, y peor en la situación en la cual nosotros nos encontramos. Entonces, ¿qué debería haber? ¿Qué condición debería ser? Debería revisarse las tarifas. Sí. Somos somos de las tarifas más baratas de Latinoamérica. Pero no nos comparemos Latinoamérica, comparemos solo con nuestros vecinos, con Colombia y con Perú, que como lo dijo José, existe una muy buena inversión. Ha habido una inversión privada, pero es basada sobre todo en el tema de la tarifa, la garantía de que quien hace esa inversión va a recibir su pago a tiempo. El pago es basado en lo que venden y en lo que reciben, más no basado en un tema de subsidio. Entonces, antes que nada, pueden haber las leyes, porque vemos que mejoran las leyes. Dice, oye, ya hicieron los cambios en las leyes, pero no hay interés. Y obviamente, ¿quién va a querer invertir cuando sabe que difícilmente va a recibir su pago a tiempo? Es decir, bueno, ¿por qué? Porque las condiciones en las cuales se está vendiendo no son las adecuadas. Ahora sí, luchar contra el cambio de la tarifa es difícil, es un tema político, aunque nosotros hemos visto que en los últimos tiempos en general la población ha sido comprensible con estos cambios. Entiende que los subsidios ya no pueden ir más. Sí, entiende que si esto sigue ocurriendo, la situación cada vez es peor, se van a dar mayores emergencias. Y yo pienso que en el tema eléctrico la gente va a ser bastante comprensible con el tema de la revisión de las tarifas. Además de que no creo que en ningún sector sea más factible el tema de regularizar esos subsidios. A diferencia de lo que es la gasolina, de lo que es el gas, el tema eléctrico sí se puede regularizar, porque está claro qué sectores lo reciben, ¿sí? Está claro hacia dónde se va, quién lo consume, cuánto consume, ¿sí? Entonces, podría entenderse que hoy esa tarifa se podría mantener a ciertos estratos y a ciertos consumos que tengan hasta cierto valor máximo, mayor a ese consumo,
tiene que pagar una mayor tarifa, y eso es comprensible, quiere decir que lo está utilizando más y tiene mayor capacidad y temas de eso. Regularizar el tema con los grandes consumidores, sí, que se está haciendo un poco de ello. Entonces, el sector eléctrico, que existe una tarifa plana, casi la misma para todos, no es comprensible, o sea, no hay la razón, o sea, es difícil. Entonces, ¿qué empezar? ¿Qué haría de entrada? Decir, bueno, vamos a revisar eso. Vamos a buscar las condiciones para que que los inversores se sientan seguros de que ellos van a recibir el retorno de su inversión basado en el propio negocio, no en algo que tiene que ver con subsidios. Ingeniero José Pilegui, este tema es importante de la inversión, es atado al tema de tarifas, por un lado. ¿Por qué? Y comparaba el ingeniero Kendo el tema de otros países. En el caso de Colombia, desde hace 32 años no tienen apagones. ¿Qué hicieron? Abrieron al mercado eléctrico. En el Ecuador, el 2008, con el mandato constituyente y con esa constitución nefasta de Montecristi, lo que se hizo es cerrar el mercado eléctrico. Y papá Estado volvió con los subsidios indiscriminados. ¿Cuánto juega la inversión, la apertura y también las tarifas? Bueno, ciertamente la Constitución de Montecristi es una limitante para que nueva inversión de manera general en lo que se conocen como sectores estratégicos se afiance en el Ecuador. Por ello hay que andar haciendo muchas argucias desde el punto de vista de modificar la ley, tratar de sacar reglamentos o por otro lado decretos, un poco para ir sorteando esta situación, ¿no? Y crear las condiciones. Es decir, si nos extrapolásemos un poquito más, tal vez la solución sería volver a la Constitución del 98, ¿no? Que era una constitución aperturista, garantista en cuanto a que el Estado pueda cubrir o cumplir con sus obligaciones y dar estabilidad a los contratos que se hagan con terceros. No significaba que le aseguraba el pago, sino que creaba las condiciones para ello y fomentaba mucho la competencia en áreas estratégicas, que es importante, ¿no? Yo creo que por ahí habría que trabajar, pero es un camino duro y las necesidades son urgentes. Así que creo que un poco el camino que se está haciendo a través de la ley comienza a generar y a visorar situaciones en las cuales usted tiene que garantizar de alguna manera estabilidad a la inversión que se pueda traer. Pero yo creo que paralelo a ello hay otras acciones que tenemos que hacer, Miguel. Por ejemplo, en la parte eléctrica, para aumentar la confiabilidad de la generación, es poner a punto todo ese parque de generación térmico que se encuentra en buena medida o a medio uso o fuera de servicio. Así que ahí yo creo que es una de las recomendaciones que le pudiéramos dar como producto de este conversatorio al gobierno, y que no cuesta mucho y pone a punto una energía que es muy necesaria en estos momentos en el país. Tenemos cerca de 2.800, 2.900 megavatios instalados en generación térmica del país, y buena parte de ese parque generador se encuentra fuera de servicio. Recuperemos eso y creo que vamos a aumentar la confiabilidad. Recuperemos eso y creo que evitaríamos contratar con tanto apresuramiento en temas, durante emergencias, nueva generación, que traen otro tipo de problemas como el que hemos venido conversando el día de hoy. Creo yo que acometer acciones sobre un proyecto tan importante como el ciclo combinado en Machala, en donde existen los fierros comprados desde la época del gobierno de Correa y que no se montó esa facilidad, hay cerca de $300 millones ahí invertidos, que lo estamos pagando todos los ecuatorianos. Probablemente hay que hacer una alianza pública-privada
puesto que si el Estado no tiene la capacidad para ejecutar esa obra, que se la haga y el Estado participa de la misma entregando estos activos, ¿no? Esa es una unidad que trabajando en firme se la puede tener entre 12 a 18 meses, así como se sacó adelante Toachi Pilatón, se puede y se debe sacar adelante ese proyecto, puesto que ahorraría mucho. Por otro lado, vuelvo a insistir, debemos comenzar a trabajar en firme en los planes de acción que son estratégicos en el país para el mediano y el largo plazo. Porque caso contrario, vamos a seguir hablando de lo mismo durante 30 años más. Cuando yo comencé a hablar del tema eléctrico en el país, recuerdo que era en ese momento presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos, eso fue en el año 94. Arrancamos al mismo tiempo con un problema similar, tanto Ecuador como Colombia. Las leyes que se promovieron son muy parecidas en ese momento. Colombia ha sido un éxito usando la misma herramienta y no teniendo apagones. Y nosotros, en cambio, continuamos marchando en el mismo terreno porque no logramos como país ponernos de acuerdo en un plan de acción de largo plazo que, independientemente del gobierno que llegue, independientemente de la ideología que cada uno quiera pintarse, la infraestructura que tiene que hacerse para que tenga o que pueda ser realizable el país no puede cambiar de rumbo. Es la respuesta que yo le puedo dar un poco a esa última alusión que usted hace de la solución que le dio Colombia. Y le puedo asegurar que hemos repetido el mismo discurso durante mucho tiempo y vemos que lamentablemente no termina de calar porque siempre estamos terminando en las emergencias o en las urgencias. Ingeniero Andrés Oquendo, para concluir por ahora, ¿cómo fortalecer esta inversión? Usted ha hablado de la tarifa, darle sostenibilidad, porque una política de Estado. Colombia lo ha exhibido, cambió la ley, abrió el mercado eléctrico. Aquí seguimos, como decía el ingeniero Pirillo, marchando en el mismo terreno. ¿Por qué no avanzar en ese sentido que permita no preocuparse cuando viene el fantasma de los apagones? Brian, yo voy a comentar algo. Nosotros estuvimos el año pasado, exactamente en noviembre, cuando estaban aquí los apagones, un grupo de ingenieros eléctricos. Fuimos por otro tema un poco diferente, pero visitamos esta famosa central Medellín, sí, que además de eso es un lugar bellísimo, y estábamos en esta famosa peñón, la parte alta, y veíamos y divisábamos cómo se inundó todo un pueblo para crear ese embalse. Ahí había un pueblo y escasamente se alcanzaba a ver la cruz de la iglesia de ese pueblo. Y nosotros nos preguntábamos lo siguiente, decíamos, oye, ¿tú te imaginas en Ecuador si sería factible el que para crear un embalse tuvieras que decirle a todo un pueblo que tienen que mudarse, que tienen que irse a otro lado? ¿Tú crees eso factible en Ecuador? La respuesta de todos decimos, no se va a oponer todo el mundo. Entonces, nosotros vemos solo la parte, a veces hasta técnica, pero esto también tiene que ver con nosotros como población. Miren, en Colombia hicieron eso, el pueblo entendieron. Obviamente eso también se hizo en Antioquia y Medellín, donde la gente ama mucho, es gente que es considerada muy patriota en el tema de país y cosas de esas, ¿sí? No se pusieron estas cosas. O sea, trasladar todo un pueblo que tuvieron sus ventajas porque les dieron unas mejores casitas y todo eso, y hacer de eso un lugar turístico. Entonces, oye, ¿cuánto ganaron? Ganaron un embalse inmenso, ganaron en turismo, vieron todo eso hacia adelante. Lo haríamos nosotros. Acabo de venir Perú de la semana anterior. Oye, ¿cómo el Perú, cómo se mueve ese turismo ahí basado en muy bonitos, por supuesto, en temas naturales, de belleza natural y de lódicas, y ves un comercio tenaz. Pero ves a la comunidad trabajando en conjunto, entendiendo que eso es lo que se necesita.
Y eso no lo hay aquí, lamentablemente no lo hay aquí. Se empieza un proyecto, hay oposición de todos los lados, no pensamos hacia futuro. Entonces no es solo el tema económico, no es solo el tema político, somos nosotros también como población. Entonces, ¿estamos nosotros como población dispuestos a hacer sacrificios? A entender que la tarifa no da, a entender, o sea, si seguimos con esa tarifa no va a haber inversión. Entendemos que si no hay esa inversión extranjera, no hay el dinero para hacer infraestructura, y que hay que permitir que ingrese infraestructura. Obviamente que van a ganar dinero, van a ganar. Oye, que hay recursos que son propios del país, pero que pueden ser explotados y que van a entrar a eso mano privada, hay que hacerlo. Entonces, es ahí, esa parte no la tomamos en cuenta, ¿sí? Que para salir de la crisis en que estamos, para que esto pueda avanzar, se requiere también de nosotros. O sea, que seamos nosotros de conciencia, decir, oye, lo necesitamos. Si no lo hacemos, no vamos a poder salir de esta crisis. Siempre, que el tema de mantenimiento, que el tema de acá, que el tema de allá. O sea, son cosas que sí, pero no son las más importantes. La más importante es que esto dependa de nosotros. Con respecto a lo que dijo José, o sea, hay 2.800 megavatios instalados de infraestructura termoeléctrica, pero es una infraestructura obsoleta, de más de 50 años. ¿Sí? En todo este tiempo han logrado apenas recuperar 96 megavatios. ¿Sí? Requeriría, o sea, si lográramos recuperar buena parte de ella, empieza a ser usado y empieza a dañarse inmediatamente porque es vieja, obsoleta. ¿Sí? Además de que el combustible que consumen es un combustible caro, no es gas natural, como José lo indicaba. Entonces, la situación es grave. Es complicada. Ahorita hemos pasado por un periodo donde nos ha ido bien, pero porque el clima nos ha ayudado. Pero la solución no es sencilla. La solución parte desde nosotros mismos, aceptar que tiene que venir inversión extranjera, que tenemos que hacer ceder en ciertos campos, ¿sí? No digo que aquí sea necesario quitar un pueblo, inundar un pueblo para hacerlo. Yo no lo creo, que aquí sea factible, se va a oponer todo el mundo, ¿sí? Pero sí tenemos que poner parte de nosotros. Sí, tenemos que comprender que la solución es de todos y cambiar al respeto también nuestro pensamiento como ciudadanos, como personas que sabemos que si no cedemos y no entendemos bien las cosas y no entendemos a profundidad el problema no va a tener solución. Y claro, como es uno de los temas, el ahorro que debemos hacer, no el desperdicio. Bien, muchas gracias. Seguiremos hablando del tema del panorama eléctrico en el Ecuador. Gracias al ingeniero José Pilegui y al ingeniero Andrés Oquendo. A usted, Miguel, saludos, un abrazo fuerte a la distancia, Andrés. Muchas gracias. De igual manera, José, que pasen muy bien. Hasta luego. 8:15 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad volvemos. Invitados el doctor Javier Palacios, constitucionalista, y el doctor Pablo Encalada, penalista, para hablar qué pasa con la justicia, qué pasó con la depuración, qué pasa con la impunidad y los cuestionamientos que hace el gobierno a la administración de justicia en el país. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda.